Pueden tomar asiento, mis amados, pónganse cómodos, sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a disponernos para estudiar la bendita palabra del Señor. Uno de los temas más cruciales que necesitamos tener nosotros como seres humanos en esta tierra, que carecemos, que tal vez ahí donde está la falencia, donde está el problema de esta humanidad, y es por una sencilla razón, y es porque se ha perdido el temor de Dios. Por esa razón se cometen tantas barbaridades, tantos atropellos, la gente, el mundo está tan apartada de Dios. Recién ayer veíamos ese atentado contra este hombre político, un niño podríamos decir, con solo 14 años, y toma esa arma y apunta a esa persona para quitarle la vida. Uno dice, realmente estamos en una sociedad completamente deteriorada, sin principios, sin valores. Vemos hogares destruidos, vemos personas que abusan de los niños, que violan niños. Y esto no es un problema, no es un flagelo solamente de una nación como Colombia, sino que es un problema a nivel mundial. Y la raíz de todos estos problemas radica en algo, y es que se ha perdido el temor de Dios. Ya la gente hace lo que sea. Por eso Dios nos ha dado esta serie. Hoy vamos a tener nuestro tercer tema de la serie El temor de Dios. Y quiero que por favor los que toman nota coloquen como título Prueba de fe. Prueba de fe. Y para esto vamos a tomar un personaje de la Biblia, un hombre que tal vez diríamos está entre las personas, si hubiese un podium, entre las personas más destacadas en lo que tiene que ver con la fe, pero sobre todo un hombre que fue temeroso de Dios, y es Abraham, un hombre que temía a Dios. Y creo que ahí no tenemos ningún lugar a dudas ni cuestionamientos, porque efectivamente Abraham fue ese hombre que se la jugó toda con Dios, que no le importó sus parentescos, su familia, nada, sino que este hombre dijo, yo primeramente voy a creerle a Dios. Y en la vida de Abraham hay muchas historias que podríamos contar, pero de todas las historias, tal vez la más conmovedora, la más aleccionadora, es aquella prueba tan fuerte cuando Dios le pide a su hijo Isaac. ¿Sí la han leído? Imagino que sí. Es una prueba y durante toda la vida de Abraham uno puede ver pruebas, triunfos, derrotas, victorias. Bueno, tiene muchos tamices la vida de Abraham. Pero en algo que sí estamos de acuerdo todos es que Abraham fue un hombre que sorteó las situaciones y que salió adelante. Pero esta prueba de cuando Dios le pide a su hijo, yo creo que es el clímax de lo que tiene que ver con su relación con Dios. Es un momento de verdad, un momento bastante complejo, bastante difícil, y vamos a aprender de esa historia muchos principios. Recuerde que la Biblia no es un libro místico, no es un libro religioso, sino que es una Biblia, la acumulación de principios, y que cuando uno aprende a caminar bajo los principios de Dios, indudablemente que las cosas van a salir bien. Abra su Biblia por favor en el libro de Génesis, capítulo 22, a la altura del verso 12. Si no tienes Biblia, si no trajiste tu Biblia, en la parte de atrás hay algunas Biblias que puedes hacer uso de ella, para que puedas seguirnos en la lectura. Génesis capítulo 22, versículo 12. Dice la escritura, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta es una escena que no solamente habla de obediencia, que no solamente habla de fe, sino que también revela, escuchen esto, revela lo profundo de un temor reverente. No era un temor de miedo, de pánico, sino un temor de respeto a Dios. Y eso es lo que tenía Abraham con Dios. Dios le dice, mire, esta prueba que tú estás sorteando, que tú estás pasando, está probando que verdaderamente me temes. Y dice el Señor, dice, ya conozco que me temes. Decir, yo ya conozco que me temes, es porque Él ha probado
y esa prueba ha salido favorable. La pregunta que nos haríamos en esta hora es, ¿será que Dios puede decir eso de nosotros? Que somos hombres temerosos de Dios, que son mujeres temerosas de Dios. ¿Será que Dios puede decir, ya sé que me temes? ¿O será que de repente nosotros somos de los que decimos, sí, yo le tengo temor a Dios, pero de pánico, me paralizo con Dios? O alguno puede decir, yo la verdad, yo sí le tengo un respeto a Dios. Para mí Dios es el primer lugar y pase lo que pase, Dios siempre será el primer lugar. Conozco que me temes. Vamos a mirar un poco el contexto de dónde viene todo esto. ¿Qué quería hacer Dios? ¿Por qué Dios pone a prueba a este hombre llamado Abraham? Ahí mismo en el versículo o en el capítulo 22 vamos a mirar los dos primeros versículos para ver el contexto de esto que fue una fe probada. Dice la escritura: aconteció después de estas cosas, ¿cuáles serán estas cosas? Lo vamos a mirar ya enseguida. Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿cómo? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aconteció después de estas cosas. Esto nos conecta para saber qué fue lo que Abraham vivió. Un día en Génesis capítulo 12 le dice el Señor, Abraham, necesito que te vayas a esta tierra. Y lo está sacando de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra que él no conoce. Deja tu tierra y deja ¿a quién? A tu parentela. Y yo te llevaré a una tierra que tú no conoces. ¿Cuál fue la actitud de Abraham en ese momento? ¿Qué hizo Abraham? Dudó, se puso a cuestionar, preguntó al uno, al otro, puso a prueba a Dios. Señor, si tú me das estas señales, entonces yo me voy a ir. No, él sencillamente, Dios le habló y Abraham, diga conmigo, obedeció, punto, sin cuestionamiento. Él ya conocía después de estas cosas, es decir, ya Abraham había sido procesado, ya Abraham conocía a Dios. Dios ya se le había revelado, Dios se le había manifestado. Efectivamente Dios lo saca de esa tierra y lo lleva a una tierra de bendición. Y él ha visto la mano de Dios obrando a su alrededor. En una de las oportunidades Dios le da una promesa a Abraham. Le dice a Abraham, ven, sal de la tienda y mira las estrellas, cuéntalas. Y comienza a contarles, se le pierde la cuenta. Son muchas, Señor, no puedo contarlas. Dice, así va a ser tu descendencia, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Así te daré descendencia. Señor, pero ¿cómo me dar descendencia a mí? Si ya soy viejo, mi esposa es muy vieja, ¿cómo voy a tener prole? Tal vez será para mi siervo, pero no creo que sea para mí. Y le dice, no, yo te voy a dar descendencia y yo te daré un hijo. Dios le da una promesa a Abraham. Abraham toma esa promesa y dura caminando por lo menos unos 25 años para que esa promesa se hiciese ¿qué? Realidad. No fue una promesa que él le habló hoy y ya mañana tome. No, tuvo que esperar, pero él caminaba en la fe. Es decir, él no tenía una fe circunstancial como de repente la podemos tener nosotros, de que a veces le creemos a Dios y a veces no, o cuando necesito a Dios entonces lo busco, cuando estoy en crisis voy a buscar a Dios y después me olvido de él. No, Abraham caminaba toda su vida, caminaba siempre en función de obedecer a Dios, de caminar en fe, de creerle. Finalmente, después de pasar el tiempo, ya su hijo se hace una realidad. Esto que era una promesa ahora es una realidad. Abraham conoce a Dios y sabe que él no miente. Diga conmigo, Dios no miente. Cuando él da una promesa, Dios siempre la cumple. Y cumplió su promesa. Por lo tanto, ya Abraham conocía a Dios, y es cuando aplica esta palabra. Aconteció después de estas cosas. Había pasado por experiencias terribles, duras, y siempre había visto la mano de Dios. Entonces Dios considera, es el tiempo de probar al máximo el clímax de la fe de este hombre llamado Abraham. Diga conmigo, porque Dios prueba. Dios no tienta, dice Santiago, pero sí nos prueba. ¿De acuerdo? Él no te mete en tentación. No es Dios el que te mete en tentación, pero Dios sí te prueba.
Para entender nosotros entonces que la fe no son actitudes aisladas, no son eventos aislados, sino que tenemos que aprender a caminar siempre. Es una caminata. Un día nos iremos de esta tierra. ¿Sí sabían eso o no? Hay dos cosas que están seguras, dice el libro de Hebreos. Dos cosas que ustedes y yo no podemos evitarla. Dios nos daba esa palabra estos días que estábamos haciendo la despedida de una hermana. Dos cosas que son seguras. Número uno, la muerte. Todos tenemos que pasar por la puerta de la muerte, a no ser que el Señor venga antes por su iglesia y nos encuentre vivos y nos vamos con el Señor. Pero si no pasa ese evento, o si se prolonga un poco más, solamente Dios sabe el tiempo, lo más seguro, lo más inevitable es que nosotros vamos a morir un día. ¿Si es así o no? Todos vamos a morir. ¿Estamos preparados para eso? Dos, lo segundo que es inevitable es que tendremos un juicio y que todos estaremos tarde que temprano un día delante de Dios compareciendo de todo lo que nosotros hicimos, y tendremos que estar dándole cuentas a Dios. ¿Sí sabías eso? Tenemos que vivir en función de eso, amados, que un día tendremos que darle cuentas a Dios tarde que temprano. Bien, Abraham había aprendido a confiar en Dios, pero ahora estaba en una prueba. ¿Para qué Dios permite las pruebas? ¿Cómo son las pruebas? Las pruebas, dice la Biblia, que son como un fuego, que así como purifica el oro, también las pruebas nos purifican. Diga que está solo. Las pruebas que Dios permita en nuestra vida es para purificarnos. Entonces la Biblia dice que probó Dios a Abraham. Y esta palabra probar es la palabra griega, que es la palabra nisach. Y esta palabra nisach tiene tres connotaciones. Una de ellas es examinar, es decir, y examinó Dios a Abraham. La segunda es purificar, y purificó Dios a Abraham. Y la tercera es revelar autenticidad. Y Dios permitió que Abraham revelase su autenticidad. Entonces noten lo siguiente, que las pruebas que Dios permite es para revelar nuestra ¿qué? Autenticidad. ¿Y qué será autenticidad? ¿Autenticidad de qué? Si verdaderamente nosotros confiamos en el Dios de los cielos. No en una imagen, con el respeto debido, no en una estatua, no en tradiciones, sino si realmente nosotros confiamos en el Dios de los cielos. Revelar la autenticidad. Es que es muy fácil, amados, escuchen. Es muy fácil para nosotros decir que confiamos en Dios. Yo les paso una hojita diciendo, escriban aquí los que confían en Dios. O les digo, levanten la mano los que confían en Dios. Y seguramente que un alto porcentaje levantaremos la mano y diremos efectivamente que confiamos en Dios. Pero es en la prueba donde verdaderamente se nota la autenticidad si nosotros confiamos en el Dios de los cielos. Entonces Dios permite eso. No para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. Pongamos como ejemplo el alfarero, el que trabaja con el barro, que ha masillado, ha hecho su pieza, la ha masillado y ya la tiene lista. Esto que tenía en su mente ahora la ha plasmado y tiene el barro ahí, ya tiene el tiesto, tiene lo que él quería hacer. ¿Qué hace con eso? Después de que lo ha hecho, ¿qué hace? Lo mete en el horno. ¿Sí es así o no? Ahora, ¿para qué lo mete en el horno? ¿Para qué? ¿Para destruirlo? ¿Para arruinarlo? ¿Para acabarlo? No, precisamente para que eso que está ahí necesita ser consolidado, fortalecido, para que pueda sortear todo lo que tiene que hacer y se convierta en un vaso de honra, en un recipiente útil. Ok, lo mismo, las pruebas que Dios permite no es para destruirnos, sino ¿para qué? Para consolidarnos, para hacernos más fuertes, para hacernos más útiles, para que podamos servir a otros. ¿Me están entendiendo hasta aquí, por favor? Por esa razón Dios permite las pruebas. ¿Alguien de casualidad que esté pasando por pruebas hoy? Levante su manito, por favor, si alguien está pasando por alguna prueba. Veo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, cada uno tendrá pruebas de diferentes maneras. Si yo les preguntara, cuénteme, ¿cuál es su prueba? Algunos dirán, no, yo tengo una prueba, ejemplo, financiera. Otros dicen, no, yo tengo una prueba en la parte de familiar. Otros tendrán, no, yo tengo una prueba en la parte de salud, ¿verdad? Y quiero decirles que esa prueba que puedas estar pasando hoy
es para consolidarte, es para hacerte más fuerte y no es para destruirte. Amén. Esas son las pruebas. Ahora, la naturaleza de la prueba de Abraham fue una prueba extrema. Porque ¿a quién le está pidiendo Dios a Abraham? ¿Que sacrifique a quién? Mire lo que la Biblia dice: tu hijo, tu único. Y como si de pronto quisiera evadirla: no, tu hijo, bueno, yo tengo también a Ismael, ¿o no? Y podría confundirse. No, yo no quiero que te confundas, yo quiero ser muy preciso, porque Dios siempre va a la raíz del problema. ¿Sabe cuál es el problema de la raza humana? Hay diferentes problemas. Yo pregunto igual también: ¿quién tiene problemas? Y cada uno mira: yo tengo problemas, tengo este problema, tengo este otro problema. Hay diferentes problemas. Y todos esos problemas que tú puedas tener son problemas con P minúscula. Pero hay un problema que es con P mayúscula. ¿Y sabe cuál es el problema de la raza humana? El problema del pecado, que es un problema con P mayúscula. Y Dios quiere entrar a la raíz y subsanar y sanar ese problema mayor que es el pecado. Por eso viene Jesús a morir por nuestros pecados, para que seamos libres de los pecados. Y cuando hemos solucionado el problema a través de Cristo, de nuestro problema de P mayúscula del pecado, los otros que vemos como problemas, Dios dice: no te preocupes, porque eso va a venir como añadidura. Yo te voy a solucionar esos problemas. Pero Jesús no vino a solucionar los problemas de P minúscula sin tener en cuenta el de P mayúscula. Primero soluciona el problema de raíz, que es el problema de nosotros, el problema de la raza humana. La Biblia dice que por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Y qué ha hecho eso? Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la gente dice: no, pero yo me muero y me voy para el cielo porque yo soy buena persona. Entonces Dios dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos perdonados por gracia y por poner la fe en Cristo Jesús, Señor y Salvador. No hay otro camino, amados, y ustedes lo saben. Solamente que quiero como refrescarles ese conocimiento que a veces nos olvida, porque solamente hay un camino entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Una persona, y esa persona es Cristo Jesús. No, pero es que hay diferentes caminos para llegar a Roma. Claro que sí, no, yo no refuto eso. Para llegar a Roma hay muchos caminos, pero para llegar al cielo solamente hay un camino, y es Cristo Jesús. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un nombre por el cual podemos ser salvos, y ese nombre se llama Cristo Jesús. Es importante que tú tengas claro el concepto. La pregunta es: ¿tú has puesto tu fe y tu esperanza en Jesús? Revisemos eso. Entonces, la naturaleza, escúcheme, de esa prueba, o sea, Dios va a la raíz. Y entonces le tiene que hablar: tu único, tu hijo. Es decir, había un vínculo natural. Era el hijo de la promesa. Había un hijo que se llamaba ¿cómo? Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Fue un hijo concebido por el esfuerzo humano, por el conocimiento humano, en las estrategias humanas, no a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Pero este era un hijo que Dios le había dado porque era el cumplimiento de la promesa. Tu hijo, tu único. Había dos, pero el único de promesa, ¿quién era? Isaac. Es decir, no era insustituible, no lo podía cambiar. Él era. No lo puedes sustituir por nadie más. Es Él. A quien amas. A quien amas. Había una conexión emocional profunda entre ellos dos. ¿Será que este hombre amaba a su hijo Isaac? ¿Será que lo amaba? ¿Será que cuando lo tuvo en sus brazos, cuando vio esa realidad, será que él amaba a ese hijo? Cuando lo veía crecer, cuando lo veía caminar, cuando lo veía jugar, ¿será que este hombre tenía una emoción, un sentimiento de afecto grande por ese hijo? ¿Usted cree que lo amaba? Claro, tenía otro hijo, Ismael, pero ya no estaba con él. Tal vez no lo amaba tanto porque lo dejó ir, porque este lo amaba. Dice: ahora, ese que tú amas, ofrécelo. Él sabía lo que era un holocausto. Él sabía lo que era un sacrificio. Yo creo que él en su mente humana consideraba esto que era como imposible, como que Dios me está pidiendo. Y fíjense que Dios entró al núcleo, a la esencia, y le pidió a eso que amaba. Dios conocía el corazón de Abraham, sí, pero tal vez Abraham no conocía su corazón.
Y lo estaba llevando a eso, a lo profundo. Dios quería que él se diera cuenta, que pudiera manifestar hasta qué punto verdaderamente Dios era el primer lugar. Otra pregunta para hacerles: ¿es Dios el primer lugar en tu vida? Impulsivamente decimos sí, pero ¿no será que hay otras cosas que ocupan un lugar de privilegio por encima de Dios? Y eso quería mostrar. Ahora, ¿qué hizo Abraham? A mí esto me llama la atención porque de Abraham podemos aprender mucho. Abraham tiene una fe que responde sin dudar, sin titubear, sin vacilar. Cuando Dios le dice ahí en Génesis 22:1 y llama a Abraham, la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Heme aquí. Heme aquí. O sea, le dice Abraham, y él dice, presente. Como en el ejército, ¿verdad? Cuando el comandante llama al soldado: soldado Ramírez, ¿qué dice él? Firmes, presente, aquí estoy. Pues es lo mismo, Dios está llamando a su comandante, a su general de esta tierra, le dice a Abraham, y el que responde, heme aquí. Es una respuesta pronta, sin dudar. Escuchen esto, no hubo quejas. ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros? ¿Cuántas veces cuando Dios nos pide algo, cuando Dios quiere hacer un ajuste en nuestra vida, nosotros comenzamos a quejarnos? ¿Cuántas veces cuando pasamos por una prueba nos quejamos? Y una de las cosas que decimos es, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué si fulano de tal es más malo que yo? ¿Y por qué a él no le pasa nada? ¿Y por qué a mí? Y comenzamos a cuestionar, comenzamos a hacer preguntas, comenzamos a negociar. Y escúcheme, que Dios le habla a Abraham, y Abraham lo único que hace es que caso, diga conmigo, obediencia. ¿Ah? Obediencia, sin cuestionar absolutamente nada. Es decir, que su respeto a Dios, su reverencia a Dios estuvo, escuchen eso, estuvo por encima de sus sentimientos. ¿Por encima de qué? ¿Tenía sentimiento, tenía un afecto por su hijo? Sí, pero para él era más importante que obedecerle primeramente a Dios que sus sentimientos. Era más importante cuando sale de Ur de los Caldeos, era más importante para Abraham obedecerle a Dios que su comodidad. Porque allá en Ur de los Caldeos no es que estuviera mal, no, está sin empleo, está aguantando hambre. No, el hombre era una persona de mucha autoridad. Y deja a un lado su comodidad, primeramente, ¿por qué? Por obedecerle a Dios, un temor reverente. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Más adelante dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué quería probar Dios en Abraham? ¿Qué quiere probar Dios cuando nos somete a una prueba? ¿Qué quiere hacer Dios ahí? ¿Qué fue lo primero que Dios probó en Abraham y que quiere probar en nosotros? ¿Qué fue lo primero que probó? A ver, ¿qué fue lo primero que probó? Cuando Dios le habla, ¿qué estaba probando Dios ahí en Abraham? Número 1, diga conmigo, la obediencia. ¿La qué? La obediencia. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que Dios quiere probar cuando pasamos por un momento difícil, una prueba? ¿Qué es lo que Dios quiere probar ahí? Nuestra obediencia. Es decir, ¿será que Abraham va a hacer lo que yo le pido? ¿Será que fulano de tal, mi hijo, mi hija, va a hacer lo que yo le pido? Lo primero que Dios va a mirar, a revisar, a validar es nuestra obediencia. Y en ese punto, si fuera un examen de 3 preguntas, en ese punto, ¿cómo pasaríamos nosotros? ¿Será que pasamos? ¿Será que salimos aprobados en eso? Es decir, cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos pide algo, nosotros inmediatamente obedecemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cierto que no? Dudamos. Pero Abraham, ¿pasó la prueba o no? 2, ¿qué quería probar Dios? Dios quería probar el amor de Abraham. ¿Dónde verdaderamente está su amor? ¿Será que Abraham ama más a Isaac que lo que me ama a mí?
¿Y cómo pasó ahí la prueba a Abraham? ¿Qué demostró Abraham? Que amaba más ¿a quién? A Dios por encima ¿de quién? De su hijo, que aunque cierto lo amaba, pero el amor de Dios estaba por encima del amor de Isaac. Si Dios nos pidiera esa prueba hoy, ¿qué podríamos decir? Señor, gracias por mi hija, gracias por mi hijo. Sí, lo tuve 2 años, lo tuve 5 años, lo tuve 10 años, lo tuve. Gracias, Señor, ahí te lo entrego. O comenzamos a negociar con Dios. Porque si fuera, escúcheme, si fuera en los zapatos nuestros, ¿sabe qué hubiera dicho de pronto Abraham? Oiga, no sé, ¿y si le doy al Ismael? ¿Sí o no? Pues coja a Ismael. No, escúcheme. Dios por eso se cercioró, verificó que sea este. Pero número 3, ¿qué quería probar? La fe. En otras palabras, la confianza. La palabra fe es confianza absoluta en Dios. Y aquí lo que quería probar Dios en Abraham es: Él tiene confianza en mí. ¿Será que a pesar de lo que le estoy pidiendo, Él sigue siendo fiel, incluso cuando le pido algo que contradice mi promesa? Y ahí era el cuestionamiento. Porque Él se podía aferrar. Ya usted me dio esta promesa y yo ya no la suelto, es mía. Pero no. Por eso el versículo que hemos leído: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y escuche lo que pensó: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Escúcheme, ¿sabe qué pensaría Abraham en ese momento que dice la escritura? Posiblemente lo que Abraham pensó: Dios, pues mi hijo se va a morir hoy, pero Dios, que es tan poderoso, me lo va a resucitar. ¿Sí? Se muere pero lo resucita porque es poderoso, dice. Poderoso para levantar aún de entre los... O sea, conociendo a Dios, pues sí, yo lo voy a sacrificar. Dios hará alguna cosa. De hecho, Él me dio como promesa y yo sé que Dios no me va a defraudar. Él no tuvo el pensamiento como de repente tenemos algunos: uy, es que Dios sí es cruel. Dios, ¿cómo iba a ser de cruel? ¿Cómo le iba a pedir al hijo? ¿Por qué no le pidió el ganado? ¿Por qué no le pidió las riquezas? ¿Por qué tiene que pedirle lo que más ama? Uy, es que Dios sí, por eso es que yo con Dios. No, amado, Él no pensó eso. Él lo pensó y yo: Dios es fiel y Dios nunca me ha fallado. Y seguramente que esto no va a ser la excepción. Seguramente, si Dios me está pidiendo a mi hijo Isaac, es porque Él tiene algo más grande para entregarme. Amén. Pero cuando viene una enfermedad, por ejemplo, la gente cuestiona a Dios. La gente se pone renuente con Dios, pone una barrera: yo no quiero saber nada más de Dios porque Dios es un cruel. En lugar de pensar: Señor, gracias por esta enfermedad, porque seguramente detrás de esta enfermedad tú tienes algo más grande para mí que yo no lo entiendo hoy. Pero Señor, cualquiera que sea, gracias, Señor. Es confianza en Dios. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esos conceptos bíblicos de hace muchos años para llevarlo a nuestra vida práctica? Para llevarlo a nuestro día a día, para enseñárselo a otra persona mañana o ahora más tarde si nos encontramos con alguien. ¿Qué podíamos aprender de esto? Diga conmigo: toda fe genuina será probada. Toda fe genuina será probada. O sea, si es una fe genuina, Dios la va a probar, porque la va a perfeccionar. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 7: para que sometida a prueba nuestra fe, y escuche lo que dice más adelante, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Dios prueba la fe no para destruirla, sino para refinarla. ¿Para qué? El oro no es para destruirlo, sino ¿para qué? Para hacerlo más puro, más refinado, más ¿qué? Más valioso, mejor. Dios nos pone a prueba para hacernos mejor, más puros, más refinados, para que tú digas: mire, yo conocí un Dios, el médico me diagnosticó esta enfermedad, pero yo le creí a Dios, y saben una cosa, Dios me libró de la muerte, y ahora yo tengo la capacidad para decirte: confía en Dios, porque así como Dios pudo sanarme, mira lo que decían los médicos, mira, estaba desahuciado, pero Dios hizo un milagro. Y entonces es una persona que está ya refinada y que Dios la puede utilizar de una mejor manera.
Para eso probó la fe. ¿Qué nos enseña para la vida práctica? Que Dios no viene a competir con nuestros ídolos. Ay, mire, ay, hágame el favor, me recibe. No, 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 no. Dios viene a destruirlos, a desmantelarlos, a decirle: tú no puedes poner la confianza en nada ni en nadie más que no sea el Dios de los cielos. Eso dice la Escritura. Es que yo amo mucho a mi esposo, a mi esposa, es que yo amo mucho a mis hijos, es que yo amo mucho mi trabajo, es que yo amo mucho mi título, yo amo mucho el dinero. Dice: yo no vengo a competir, yo quiero que tú puedas vivir tu vida, pero que primero me pongas en el lugar que corresponde. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 10, versículo 37, dice: el que ama a padre o a madre, ahí podríamos agregarle hijos, novia, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabe por qué Dios dice eso? Porque a veces lo que tú amas puede convertirse en un obstáculo si eso no está rendido a Dios. Y Dios no viene a competir con nadie. Dios quiere ocupar el lugar que debe ocupar, que necesita ocupar en tu vida y en mi vida. Entonces Dios quería verificar si Isaac se convertía en un ídolo, si era un ídolo para él. Ojo, que tus hijos no sean un ídolo para ti. Ojo, que tu negocio no sea un ídolo para ti. Ojo, que tu dinero, tus posesiones, tu título, tu cuerpo, tu deporte, no sé, se convierta en un ídolo y que le quite el lugar a Dios. Entonces, de repente podrá ocurrir algo y Dios te dice o te pide eso, no para destruirte una vez más, sino para que tú pongas un orden en tu vida. Diga conmigo: porque Dios bendice el orden, no el desorden. Y en la vida Dios nos dejó un orden. Y dentro del orden, escúchenme mis amados, con todo el amor les digo esto: en el orden establecido por Dios, dice que Dios debe ser ¿qué? El primer lugar. ¿Tu vida está en orden? Algunos dicen: pero ¿qué será que no salgo de este estancadero? ¿Qué será que no salgo adelante? ¿Qué será que no me levanto? ¿Qué será que es problemas y problemas por aquí y por allá? Es que yo no veo una claridad en mi vida. Es que todo es turbio, todo es oscuro, todos son problemas tras problemas, todo es un desorden. Y claro, ustedes recuerdan al principio que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y por ende estaba ¿qué? Vacía. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Ordenar, poner todo en su lugar, y luego comenzó la bendición y comenzó luego Dios a crear, a crear, a crear, a crear. Dios no te va a bendecir, Dios no te va a dar lo que tú anhelas siempre y cuando tú no estés en orden. ¿No estés qué? En orden. Señor, mira esta cantidad de personas tienen hambre, 20,000 personas tenemos hambre, mire ya la hora que es. Señor, ¿qué hacemos para darles de comer? ¿Qué hizo el Señor? Comenzó a repartirles a todos ahí como, no. Primero siéntenlos, que se organicen, cuádrelos por grupos, y después de que estaban ordenados, ¿qué hizo Dios? Los alimentó y comieron tanto que quedaron satisfechos, y además de eso, ¿qué? Sobró, porque Dios es un Dios de orden. Tú vienes tal vez con algún problema, con alguna dificultad, con alguna lucha, y Dios lo que te está diciendo es: yo te voy a bendecir. De hecho, si me buscas, me pones en primer lugar. Busca primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Yo te organizo tu vida, pero primero necesitas ponerte en orden. Diga conmigo: ponernos en orden. Dios no bendice el desorden. Diga el que está a su lado: Dios no bendice el desorden. Abrázalo con cariño y dile: Dios no bendice el desorden. Entonces Dios hace algo interesante. Dios le pide que demuestre verdaderamente si Él es el primer lugar. Pero número 4, el heme aquí, escúcheme, el heme aquí de Abraham, ¿recuerdan el llamado? Abraham, heme aquí, y así nos puede llamar por nuestro nombre. Ese heme aquí se tiene que convertir en nuestro estilo de vida. Y Abraham vino para ser un modelo, para ser un ejemplo de una persona acuciosa que apenas Dios le habla, que apenas Dios le dice algo, lo primero que dice es: heme aquí, heme aquí.
Es una disposición inmediata. Debe ser un modelo para nosotros, escúcheme. Que a partir de ahora, cuando Dios nos hable algo, nosotros tengamos esa actitud de: heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a obedecerte, aunque nos cueste. Y eso para muchos les cuesta, y por eso muchos se quedan ahí frenados. Diga conmigo: Dios no está interesado en quitarnos, en pedirnos cosas, sino que Dios está interesado en ver nuestro corazón para darnos algo mejor. ¿Algo qué? Y muchas veces nos duele actuar de esa manera. Y hoy Dios precisamente nos trae para que nosotros revisemos nuestra vida, nos pongamos en orden. ¿Habrá algún Isaac en tu vida? ¿Habrá algo que tú tienes que decirle hoy: yo tengo que rendirlo al altar de Dios hoy, ese Isaac? Y Dios quizás está hablando a alguien donde le tenga que decir: tal vez esa relación no es la que yo quiero para ti, y quiero que rindas esa relación, quiero que me entregues esa relación, quiero que cortes esa relación. Y ahí es donde se evidencia si verdaderamente tú dices: Señor, sí, voy a obedecerte. Y si tú me pides esta relación, Dios, es porque tal vez tendrás una relación mucho mejor para mí. A veces nosotros nos detenemos, nos frenamos: no, es que es lo que yo quiero, y priman más nuestras emociones que la obediencia a Dios. Y ahí luego vienen problemas. Algunos puede ser un trabajo, algunos puede ser un negocio, no sé. Y la pregunta es: ¿verdaderamente tú le temes a Dios? ¿Verdaderamente le quieres obedecer a Dios? Y Dios está diciendo: yo te estoy pidiendo esto para ver si verdaderamente tú me temes, para ver si verdaderamente tú me temes de verdad. ¿Qué sucedió con Abraham? Cumplió y nos deja un ejemplo. Diga conmigo: una fe auténtica siempre será probada, pero el amor a Dios, el temor a Dios nos mantendrá firmes. Nunca quedaremos destruidos. Un principio más de Abraham es una obediencia sin demora. ¿Una obediencia cómo? Diga que está a su lado: Dios desea que nosotros le obedezcamos sin demora. Génesis capítulo 22, verso 3. Mire la actitud de Abraham. Génesis 22, 3. Y Abraham se levantó, ¿qué? Muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Cuántos siervos? 2. ¿Y a quién más? Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Noten lo siguiente, una particularidad de este hombre: una obediencia silenciosa e inmediata. Dice que se levantó muy de mañana. Abraham no procrastinó, utilizando un término del argot común hoy. No procrastinó, no aplazó. No dijo: ay, más bien por la tardecita o por la noche, o deje, Señor, y yo mañana voy. No, dice que se levantó, ¿qué? Muy de mañana. Noten esto: no pidió confirmaciones adicionales. A ver, Señor, a ver si no fue una pesadilla, a ver si no fue una voz extraña. A ver, si es eso, confírmeme, Señor. Que pase esto, que pase lo otro, que alguien me confirme, que fulano de tal venga y me diga. No, escúcheme. Abraham no pidió confirmaciones adicionales. Pero noten algo que es particular que yo veo aquí: que Abraham no le consultó a Sara. No le consultó. Dios le habló y primó más la obediencia a Dios que el concepto de su esposa. Simplemente, ¿qué? Guardó silencio, obedeció. Obedeció. Diga conmigo: Dios le habló y él obedeció. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué nos muestra esto? Un corazón de un hombre, un corazón entregado a Dios, completamente a la voluntad de Dios. Señor, tú sabrás por qué haces eso. Y yo no te voy a cuestionar ni nada, ni te voy a preguntar nada. Sencillamente lo voy a hacer. Se levantó muy de mañana. Porque para él primaba la voluntad de Dios.
Porque, ¿qué hubiera pasado si le hubiera consultado a Sara? A ver, hagamos ese cuadro. No sucedió. La Biblia no muestra que le consultó a Sara. Pero si le hubiera consultado a Sara, mija, imagínese lo que soñé anoche. Que Dios me habló y que tengo que entregar a Isaac en sacrificio. ¿Tú qué dices, mi amor? ¡Uy, loca! ¿Cómo se le ocurre? A Isaac, no. No. Él se hubiera puesto a pensar, oiga, pensándolo bien. Oiga, sí, no, ¿cómo lo vamos a...? ¿Cuántos años tenía Isaac en ese momento? ¿Cuántos? ¿Quién da más? Era un jovencito, sí, era un jovencito. Tenía entre el rango de 15 a unos 20 años, más o menos tenía. O sea, no era un bebé, ya era un jovencito. Tal vez alguien tenga un hijo, una hija en esa edad, del rango de 15 a 20. Y que Dios te diga hoy, ¿sabes qué? Quiero que me entregues a tu hija, quiero que me entregues a tu hijo, a ese que tanto amas, a ese que es la luz de tus ojos. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Por eso fíjese que no le consultó, sino que él sencillamente toma una decisión. Si Dios nos hubiera hablado a nosotros, que somos tan espirituales, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no, déjeme, yo voy a orar. No, déjeme, yo voy a entrar en un ayuno. 40 días en ayuno para que Dios me confirme. Déjeme, yo hablo con el pastor. Déjeme, yo pido una cadena de oración para que oren y me den paz, si es eso lo que Dios quiere. Si o no hubiéramos hecho nosotros que somos tan espirituales. Pero noten lo que hace a Abraham. Él no espera confirmaciones de nadie. Abraham simplemente lo hizo. Es decir, su fe, su temor a Dios, su reverencia a Dios, su respeto a Dios, estuvo por encima de todo. Y actuó sin demora, muy diligente, muy de mañana. Esa palabra que está ahí, esa frase, se levantó muy de mañana, es que estuvo dispuesto, diligente. Listo, voy a hacerlo. Lo primero es obedecerte por encima de cualquier cosa. ¿Qué nos enseña? Que la prontitud de Abraham verdaderamente revelaba la profundidad de lo que había en su corazón. Es que nosotros podemos decir muchas cosas y somos muy superficiales, pero realmente Dios quiere mirar lo que hay en la profundidad. Y él no se puso a proponer opciones, no se puso a retrasar el viaje, no se puso a colocar argumentos, no se puso a buscar alternativas, sino que simplemente, diga conmigo, obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque su prioridad era siempre hacer primero la voluntad de Dios, por encima de su comodidad, por encima de su afecto, de sus sentimientos. Él siempre buscó ser reverente a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 60. Dice el salmista: me apresuraré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. ¿Será que es un principio de vida para nosotros? Que lo primero es, vamos a obedecerle a Dios. ¿O nos la pasamos jugando con la voluntad de Dios? Nos la pasamos titubeando para un lado y otro. Obedecer, aunque nuestro corazón en ocasiones nos tiemble, aunque las lágrimas corran por nuestras mejillas, pero Señor, lo voy a hacer. Pero ¿qué me gusta esto? ¿Qué principio hay acá también en Abraham? Diga conmigo que es una obediencia completa y personal. O sea, no fue una obediencia a medias, como tal vez algunos tenemos como costumbre de obedecerle a Dios a medias. Y andamos a medias con Dios, a medias a Dios, un cristianismo a medias. Le creemos a Dios a medias, leemos la Biblia a medias, oramos a medias, nos comprometemos con Dios a medias, y por eso tenemos una vida cristiana ¿qué? A medias, una vida cristiana mediocre, porque medio le creemos a Dios. Esa es la palabra mediocre. Si fuera muy diferente nuestra vida, si le creyéramos completamente a Dios, pero le medio creemos a Dios. En esta área sí, pero en esta otra no. Medio creemos. Y entonces, por tener una vida así, terminamos teniendo un cristianismo tibio, parco, superficial. Por eso no nos entregamos completamente a Dios.
No le servimos a Dios completamente. Ponemos siempre condiciones, reparos. No, es que es muy lejos. No, es que es muy cerca. No, con esta llovera, ¿qué vamos a ir? Uy, con este calor tan terrible, ¿qué voy a ir? Es que es muy temprano. Es que es muy tarde. Y colocamos todos los pretextos para cumplir lo que Dios nos dice, para hacer la voluntad de Dios. Pero en Abraham no encontramos eso. Se apresura. Diga conmigo, una obediencia completa y personal. Dice que cortó la leña para el holocausto. ¿Estaba solo Abraham? ¿A quién había llevado? Leímos al principio. ¿Cuántos siervos iban? 2. No era fácil. El tipo tenía plata o no. Tenía siervos, tenía sus empleados. ¿No era más fácil para él decirle, oiga muchachos, ayúdenme a cortar esta leña que necesito? ¿Sí era más fácil o no? Claro, tenía la autoridad para hacerlo. Pero no, dice que Abraham, ¿qué hace? Dice que cortó la leña para el holocausto. Él toma con sus manos y corta la leña para llevarla al holocausto. Esto nos habla de una participación personal. Esto nos habla de asumir nuestras responsabilidades delante de Dios. Esto nos habla de no delegar cosas que nos corresponden solamente a nosotros. Esto nos habla de no justificarnos ante los demás. Es que lo que pasa es que yo sí quería buscar, pero es que mi esposo no me apoya, pero es que mis hijos no me apoyan, pero es que esto, pero es que lo otro, es que el hermanito me miró mal, es que no. No, amados. Es una actitud donde dice, es mi responsabilidad. Y yo tengo que asumir eso. Y él corta la leña. Él mismo lo hace. Hay cosas que te corresponden hacer a ti mismo. Tú no te puedes, es que como no tuve papá, es que como no tuve mamá, es que esto, es que lo otro, es que como no tengo estudio, es que no, si yo le quisiera servir a Dios, pero es que esto y esto y esto. Recuerde que la enfermedad más grande que tiene el cristianismo se llama la esquizofrenia. ¿La qué? Esquizofrenia. Es que esto, es que lo otro, es que el pastor, es que me echan vainas, es que. Y andar en esa esquizofrenia no hacemos nada. Por eso estamos postrados. Personas simplemente que venimos y calentamos una silla, pero de ahí no hay un compromiso mayor, amados. ¿Qué hace Abraham? Asume su responsabilidad. Toma su postura. Sí, esto es un asunto mío, es entre Dios y yo. Y no le quiero fallar a Dios. Podría tomar a otras personas que me apoyen, sí, pero quiero asumir la responsabilidad. Y esto nos enseña un principio espiritual. Diga que está a su lado. El principio espiritual es que la obediencia verdadera no delega el sacrificio, lo asume. Lo asume. Y creo que es hora de asumir. Diga, porque la obediencia parcial o superficial no es obediencia bíblica. Quiero repetirlo. La obediencia superficial o parcial no es obediencia bíblica. ¿Qué me gusta de Abraham? Que obedece sin saber todos los detalles. No sabía, o sea, Dios, lo mismo pasa cuando sale de Ur de los Caldeos. No fue que Dios le dijo, mira, Abrahamcito, ponle cuidado, yo te voy a llevar a una tierra mucho mejor. Aquí está la maqueta para que tú veas. Mira, aquí te doy el mapa para que tú sepas por dónde. No, simplemente ve. Y eso es un principio para nosotros. O sea, no esperes actuar porque hay muchos que están frenados, estancados. Porque están esperando todos los detalles. Están esperando que todo se ponga a su favor. Están esperando que todo sea perfecto para actuar. Y eso no funciona. Así no es en la vida cristiana. Aquí tengo a mi amigo músico y súper bienvenido hoy con su familia. Vinieron el primer día. Llegó un chico con guitarra, ¿no? Que porque venimos a la escuela de música y queremos que nos enseñe guitarra. Y él le dijo, no, pare un momentico. Para aprender guitarra primero tiene que aprender otras cosas. Y le está enseñando a que tengan el compás, los acordes, que aprendan esto. Y después sí, van a tocar guitarra. Me contó, no sé si me equivoco y me corrige José. Yo duré como 3 años, fue así, para tocar la guitarra. Tuve que esperar como ¿cuántos años tuve que esperar para tocar la guitarra? 1 año para tocar la guitarra. O sea, no llegó, tuvo que aprender hasta 1 año después. Tocó la guitarra y comenzó. Para aprender un arte, para aprender un oficio. Pero nosotros queremos en la vida cristiana que todo sea rápido.
Y aquí Abraham sabe algo y sabe el qué. ¿Qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que sacrificar a su hijo. Sabía el qué, no sabía el cómo ni sabía el final, pero él arrancó con eso. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Diga que está a su lado. Dios no siempre revela el mapa, pero sí nos pide que demos el siguiente paso. Así lo dio Abraham. Ahora, la pregunta es, yo sé que muchos saben que tienen que tomar decisiones. Yo sé que muchos saben que tienen que hacer cosas que no han hecho y que han venido aplazando. Y ahí se han mantenido. No, yo sé que lo tengo que hacer, pero yo sé que no lo tengo que hacer, pero lo hago. Aquí la pregunta es, ¿por qué obedecer rápido es importante? ¿Por qué es crucial obedecer rápido? Porque precisamente la demora da lugar a la duda. ¿Qué hace la demora? Si Abraham hubiera esperado, no, yo dejé la otra semana lo hago. ¿Qué hubiera pasado en ese esperar de una semana o de un día o de unas horas? ¿Qué hubiera pasado? Que Abraham comienza a poner sus pensamientos lógicos o comienza a poner sus emociones paternas, y eso lo hubiera detenido. ¿Cuántas veces tú te has detenido para obedecer a Dios por no tomar decisiones y por ponerse a consultar a otros, por ponerse a cuestionar, a pensar, a dudar? No, yo sí quisiera predicarle a alguien de Cristo, pero es que cuando yo haga este curso, cuando yo haga esto, cuando yo haga lo otro. Yo miro a la mujer samaritana que Jesús le predica, se convierte al Señor y no tuvo necesidad de hacer cursos o lo demás. Va y predica y toda una ciudad entera se convierte al Señor por una mujer que tuvo un corazón ¿qué? Dispuesto. No se puso a dudar, no cuestionó, no sacó pretextos. ¿Por qué la obediencia inmediata da resultados? Santiago lo dice de esta manera, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice que el que duda es como la onda del mar. ¿Es como qué? ¿Qué es una onda del mar? A veces para aquí, a veces para allá, va y viene y a la final ¿qué? Se queda, o sea, no hace nada. Dice la escritura: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, aquellos que son dubitativos, aquellos que son indecisos, hoy sí, hoy quiero no sé qué, mañana no quiero nada, hoy sí, aquellos dicen nunca van a llegar a ningún lado. ¿No te has dado cuenta que a veces hay parálisis por análisis? ¿Cuántas veces te han ofrecido un negocio, una buena alternativa, pero tú te quedas paralizado porque te pones a qué? A analizar, y tanto analizar, déjeme yo analizo bien esto, déjeme yo le echo números, déjeme yo hago esto, y tanto análisis trae parálisis a las personas. Si este hombre, si Abraham se hubiera puesto a analizar, se hubiera paralizado y no hubiera hecho nada. Simplemente si Dios te habla, si Dios te dice, actúe. ¿Sabe por qué es importante actuar rápidamente, prontamente, acuciosamente? Porque el retraso puede abrir puertas al pecado. ¿Qué puede hacer el retraso? Muchos cristianos creen que no por, digamos que por no hacer las cosas están bien. Yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo hacen. ¿Hay algún cristiano que postergue las cosas? ¿Que postergue la obediencia? Escuchen esto. Anote esta frase, guárdala en tu mente. La demora es desobediencia disimulada. ¿La demora qué es? Una desobediencia disimulada. O sea, sé que lo tengo que hacer. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, yo lo voy a hacer. Sí, pero no lo está haciendo. Y esa demora a la postre es una desobediencia disimulada. No niega que hay que hacerlo, pero no toma decisiones para hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, si Dios te está hablando, si Dios te está diciendo, si tú sabes que tienes que hacer eso, no endurezcan más tu corazón. Obedécele a Dios.
¿Qué enseña Abraham de esta obediencia sin demora? ¿Qué estaba demostrando Abraham? ¿Qué demostramos? Escúcheme, ¿qué demostramos cuando obedecemos sin demora? Cuando Dios me habla y yo actúo. ¿Qué estoy demostrando ahí? ¿Qué demostró Abraham? Primero, demostró un conocimiento del carácter de Dios. O sea, Abraham no entendía cómo Dios iba a cumplir su promesa. Él no sabía, bueno, y si moría, ¿qué iba a pasar? No me interesa eso. Simplemente él sí conocía a Dios. Sí sabía que Dios no lo iba a dejar defraudado. Sí sabía que Dios no miente. Porque conocía a Dios. Dios no me pudo haber dicho, no me pudo haber ilusionado con esa promesa de multitudes para después dejarme en cero, en nada. No, Dios no miente. Si Dios dijo que me iba a dar multitudes, es porque Dios lo va a hacer. Números 23:19, que Dios no es que hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Eso somos nosotros, pero Dios no es así. Cuando Dios te da una promesa, Dios lo cumple. Entonces, ¿qué estaba demostrando acá Abraham con ese acto? Que tenía una confianza en el carácter de Dios. Número 2, ¿qué estaba demostrando? ¿Qué nos estaba enseñando? ¿Qué nos enseña hoy? A poner, diga conmigo, a poner a Dios por encima de nuestras emociones. El corazón de él estaría devastado. Seguramente que estaba preocupado, angustiado humanamente. Pero fue más el amor a Dios que el amor a su hijo. Por eso la Biblia dice que el que no aborrece a padre y a madre, a mujer, hijos, no puede ser que discípulo del Señor. ¿Qué más enseña Abraham con esta lección? A vivir en su misión práctica, a entregarse completamente, no solo una teoría. Escúcheme, él dijo, sí, yo te voy a obedecer, y no hizo. Recuerda a los hijos de en aquella finca que le dice, yo quiero que me ayudes mañana, vamos a levantarnos temprano, vamos a organizar la finca, ayúdeme. Un hijo dijo, sí papá, cuente conmigo, ahí estaré. El otro dijo, no papá, yo la verdad tengo un compromiso, yo no puedo ir, no puedo ir. Pero él se pone a pensar, dice, no, mi papá ha sido tan buena gente conmigo, yo me voy a levantar temprano, le voy a ayudar. Aunque le dije que no, lo voy a hacer. El otro que le ha dicho, cuente conmigo papá, ahí estoy, nunca fue. ¿A quién honra a Dios? ¿A quién aprecia a Dios? Aquellos que no solamente hablan, sino aquellos que a la postre, ¿qué es lo que hacen? Obedecen. Diga conmigo, es una sumisión práctica, no solamente teórica. ¿No solamente qué? Ojo, revisemos porque quizás estamos llevando un cristianismo muy teórico y poca acción. Eso no es solamente declaraciones, de decir, de buenas intenciones. Es de acción. Eso es lo que yo encuentro en este hombre. ¿Hay algo que te está impidiendo tomar decisiones? ¿Hay algo que te frena? Yo sí quisiera, pero no. Perdóneme, ¿hay algún maldito pecado oculto que tú tienes? ¿Hay algo que tienes guardado y que por eso entonces tú te excusas? No, es que es por... Pero realmente tú sabes que la raíz de la situación, de lo que está pasando en tu vida, por la cual no le estás obedeciendo a Dios, no estás cambiando en la bendición de Dios, es porque hay un pecado que está ahí guardado y tú no quieres develarlo, no quieres reconocer. Hay que revisar eso. Muy de mañana, diga el que está a su lado, no esperes el momento perfecto. Diga, obedece como Abraham. Diga, muy de mañana. 2, obedece como Abraham, no solamente de corazón, sino también ¿con qué? Con las manos. Con las manos. Sí, tengo que cortar la leña mañana. Y no la cortó, no, se levantó y cortó la leña. O sea, no solamente es corazón, sino manos. No solamente buenas intenciones, buenos deseos, sino acciones. Acciones. Oración. Hay muchos que son buenos para orar, pero no para accionar. Sí, Dios me dijo, y no solamente que lo tomo, sino que lo hago, lo ejecuto. Camino en obediencia. No me quedo en eso. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Que el temor a Dios, el verdadero temor a Dios, produce obediencia inmediata. Diga, completa y humilde. Lo que tú digas, Señor. Ahora, ¿qué pasó? Sigamos mirando la historia. Génesis 22:9, por favor. Ya tiene todo listo, está todo preparado, arranca el viaje. ¿Cuántos días demoró de ahí donde estaban al lugar donde tenía que ir? Al monte de Moriah. ¿Cuántos?
Muy bien, 3 días. Se fue solo con su hijo. Iba allá, escuche lo que dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué fue lo primero que hizo? Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y puso, escuche lo que dice, y puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano. ¿Y qué dice? Y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Ahí está el clímax de la obediencia. La parte retórica es fácil. La parte, si tengo que hacerlo, es fácil. Si Dios en este momento, tal vez puede un Isaac, le va a dar un Isaac porque los Isaac no son solamente físicos, sino que también pueden ser del corazón. Por ejemplo, el Isaac que tú tienes guardado hace rato es que tú no has podido perdonar a una persona. Ese es tu Isaac. Y tú puedes decir, sí, yo sé que la tengo que perdonar. Yo sé que estoy mal y que delante de Dios estoy pecando porque no estoy perdonando a esa persona. Yo sé que lo tengo que hacer. Y tú lo puedes estar sintiendo. Pero recuerde que si tú estás aplazando eso, no, es que Dios sí le va a perdonar, pero es que tan mala gente que es. Es que me pongo a pensar todo lo que hizo. Y ahí, ya frenó todo eso. Ahí, en lugar de perdonarla, se llenó más de odio, se llenó más de motivos. No, ahora menos, ya que me acuerdo lo que me hizo. Y le consulta al otro, al hermano, ¿y usted qué opina? No, que lo va a perdonar. Y se llenó más de odio. Porque si Dios te está hablando, tú tienes que accionar. Ahí estaba el clímax. Él sabía lo que tenía que hacer, pero ya estaba el momento de la verdad. Llegó al monte Moriab. Es decir, que aquí la prueba, mire lo que dice aquí la escritura. La prueba llega a su máxima tensión emocional y espiritual. Ahí tenía que cumplir toda la parte teórica que traía. Ahí va a cumplir. ¿Quiénes estaban ahí? No había un grupo de personas para demostrar, voy a demostrarle a ustedes lo que yo hago. No, estaba solo, estaba con su hijo. No habían ángeles, no había nada. Estaba él, estaba la leña, había hecho ya el altar. Ahora toma el cuchillo. Y sabe que ya no hay nada que hacer, no hay vuelta de hoja. Pero es que, mire, lo interesante es cómo él prepara con un respeto hacia Dios. Porque dice que edificó un altar. O sea, no improvisó, aquí en cualquier lado. No, un altar. Porque un altar era una representación de reverencia a Dios y lo hizo. Dice que compuso la ley, no tiró, voltea eso, bote ahí como caiga. No, organizó cada uno de sus palitos, bien cuadrado, bien organizado, porque es para Dios. Es un holocausto que tiene que ser agradable ante los ojos de Dios. Dice que ató a Isaac su hijo. Un acto de cuidado, no, échese allá. No, lo puso, lo ató, habló con su hijo. Seguramente que sí, diciendo, hijo, mire, esto es duro lo que estamos haciendo, pero hijo, quiero que entiendas, aprende esta lección. Yo te amo con todo mi corazón, pero para mí lo más importante es Dios. Dios me pidió esto. Hay cosas que no entiendo todavía, hijo, pero simplemente yo quiero hacerle caso a Dios. Y lo ató y lo colocó allá. Hijo, llegó el momento. Y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Digo, papá, listo, pues yo confío en ti, papá, pero si hay que hacerlo, pues hágalo. Y no vaciló. ¿Será que? No vaciló. Tomó el cuchillo. Diga conmigo, eso es temor de Dios. Eso es creerle a Dios y accionar. ¿Qué pasaría en la mente de Abraham? ¿Qué pensaba Abraham? Ay, Dios, yo no sé qué. Esto es duro obedecerte, Dios, pero lo voy a hacer, Señor. Yo no sé. Usted sabe que a mi chinito yo lo quiero mucho. Fueron 15, 20 años con él y tantos recuerdos, tantas cosas. Y yo lo amo con todo mi corazón, pero Dios, yo quiero que tú sepas que yo te amo por encima de eso. ¿Me duele? Sí, no lo voy a negar. Tal vez con llanto y lo demás, pero toma el cuchillo. Toma el cuchillo. Pero Dios, yo sé que como tú eres tan poderoso, yo sé que lo voy a matar y se muere, pero tú lo vas a resucitar. Yo no sé qué vas a hacer, Dios, no sé, pero no me interesa saber lo que tú vas a hacer. Simplemente lo que me interesa es que obedecerte. Obedecer. Y mire, antepone la voluntad de Dios por encima de sus sentimientos. No con palabras, sino con ¿qué? Con hechos, con acciones. ¿Y qué sucedió ahí? Eso me llama la atención porque es que Dios es tremendo. Le está demostrando a Dios con hechos reales que Él es el primer lugar. Está tomando lo que dice la palabra, que no tendréis dioses ajenos delante de mí. Señor, ni siquiera mi hijo, que tanto lo quiero, no es el primer lugar en mi vida. Tú eres el primer lugar en mi vida y lo estoy demostrando. Pero me detengo un poquitico porque también quiero analizar a Isaac.
Porque Isaac, hablamos de Abraham, pero pongámonos en el lugar de Isaac. ¿Cuántos años tenía entonces? 15 años. ¿Cuánto tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham ahí? Unos ciento qué, pues unos 115 o 120 años, porque lo tuvo a los 100, ¿no fue así? ¿Ven? Este ya era un viejito, 115 años. El otro es un chico de 15 años, fuertes. Podía haber empujado al papá. No, papá, que me muero la pena. Esto sí, no, tampoco, no abuso. ¿Sí o no? Se podía haber rebelado contra el papá. Ay, no, que me va a amarrar el papá, como locura. Así son los hijos hoy en día. No, pues, que Dios me, ay, que no. No, papá, yo a usted lo quiero, lo respeto, o sea que también yo lo quiero mucho, pero en esta sí no le juego, papá. No, olvídese. ¿Se le revela o no? No, si me alcanza, pues hágale. Y sale corriendo. Y él, no, pero no fue. No, por eso me gusta Isaac también. Por la postura de Isaac, de humildad, de obediencia, de respeto. ¿Sabe qué, papá? Yo tampoco entiendo esto. Pero si tú lo estás haciendo de ser por algo, papá, ¿sabe qué? Yo me someto a lo que tú digas. Respeto al papá, obediencia al papá. Aunque para él hubiese sido una locura, simplemente sabía lo que el papá estaba haciendo. Tenía confianza en Abraham. ¿Qué más revela esto? Una sumisión reverente. Listo, papito, hágale. Yo no sé qué va a pasar, pero hágale. Un solo golpe y listo, ya está. Salimos de esto. Reverente. Pero también escúcheme, ¿por qué Isaac actúa así? Porque Isaac es un tipo de Jesucristo. ¿Sí o no? Dice la Biblia en el libro de profeta Isaías, dice que fue y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero. Estaba representando. Isaac era la sombra de la realidad que es Cristo Jesús. Lo hermoso y lo maravilloso de Dios es que en ese mismo monte, en Moriac, siglos después, es donde iba a ser crucificado Cristo Jesús, que también cargó con el madero. Y entonces le dice, mira, Abraham, listos, ya conozco que tú me temes. ¿Sabe qué, Abraham, mira, no necesitas tu hijo, porque el que va a morir ahí va a ser mi hijo, no tu hijo. Baja a tu hijo. Y cuando Abraham tiene el cuchillo así, lo va a lanzar, voltea a mirar, y ¿qué encuentra en la parte de atrás? ¿Un qué? Un carnero trabaja. Dice, ¿sí ese carnero? Tráelo. Ese es el holocausto. Bájame a tu hijo y trae el carnero, porque así como yo te pido, yo te doy la provisión. Solamente quería medir tu obediencia. Es ese carnero que dice la escritura que representa a Jesús. He aquí el ¿qué? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Dios maravilloso y majestuoso, amados, que simplemente nos está pidiendo que le obedezcamos y que Él tiene la provisión mucho mejor de lo que nosotros pensamos y creemos. Y escuche cómo quiero terminar este mensaje. Génesis 22, versos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Escuche lo que sigue diciendo. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar. Este es el primer ejemplo de sustitución. Nosotros teníamos que haber ido a la cruz, tendríamos que haber muerto por nuestros pecados, pero el carnero, el cordero de Dios vino y murió por nosotros. Es la sustitución. Esta es una sustitución como una sombra de lo que tendría que venir para nuestra vida. Ustedes y yo necesitábamos morir, nos tocaba morir, nos correspondía morir por causa de nuestro pecado. Pero vino Jesús y nos quita a nosotros del lugar de sacrificio y se pone Él para morir por nosotros. El justo por los injustos se hizo pecado para morir por nosotros. Y esto que está mostrando aquí es una sombra espiritual.
de lo que realmente Cristo hizo. Y escuche lo que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar como Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto, que es conocido como Jehová Jireh en hebreo. Y esa palabra Jireh es Jehová o Dios es proveedor. Pero me llamó la atención porque esta palabra también dice: el Señor ve. Ve. Y escúcheme. Dios conoce tu necesidad. Dios ha visto tu necesidad. Y no solamente que Él ve, sino que Él tiene provisto. Así como Él vio la situación, la coyuntura que está dando en ese momento, pero Él, mientras estaba dando eso, Él tenía la provisión. ¿Sí notan eso? Él tenía la provisión. Escúcheme. Dios conoce absolutamente la necesidad de todos nosotros. Y le voy a decir esto sin lugar a equivocarme. No solamente que Dios ha visto tu necesidad, sino que Él tiene la provisión para suplir tu necesidad. ¿Alguien dice amén? Se lo pongo como un ejemplo. Cuando uno sale a hacer mercado, uno compra la provisión para su casa y tiene en una alacena la provisión. Y uno sabe que en algún momento van a necesitar eso. Entonces compra uno el chocolate, ejemplo, y uno lo tiene ahí guardado. Compró 3, 4 libras de chocolate, lo tiene en la alacena. Y cuando tiene chocolate, pues uno lo saca a la alacena. O sea, antes de que digan, ya uno lo tiene. Y el papá, que es responsable, de hecho de vez en cuando, no sé ustedes, pero pues es mi costumbre, miro a ver cómo está la alacena y digo: oiga, falta esto, y hago mi listica y me voy a hacer la compra, para que siempre tengan ahí en la alacena lo que necesiten. Eso lo hago yo, que soy lleno de efectos. ¿Usted no cree que el Dios de los cielos no tiene una alacena lista y preparada para ustedes? ¿Usted no cree que Dios sabe y conoce las cosas que ustedes necesitan? Y como Él sabe y las conoce, ¿usted no cree que Dios tiene la provisión para eso? ¿Usted cree que Dios es ajeno? La Biblia dice que aún antes de que nosotros le pidamos las cosas, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Ustedes creen eso? Él es el Dios proveedor, el Dios que ve. Él no es indiferente, Él no es ajeno a tu necesidad. Pero escúcheme en este principio que es muy profundo y tal vez para mí es la esencia del mensaje. ¿En qué momento fue vista la provisión? ¿En qué momento se le reveló la provisión a Abraham? ¿En qué momento él vio el carnero? ¿Cuándo vio el carnero? ¿En qué instante vio el carnero? Cuando él decide en su corazón obedecer, y ahí cuando obedecer ve el carnero. Es decir, escucha el principio profundo. En la obediencia de nosotros, de corazón y sincera a Dios, cuando Él ve esa obediencia del corazón, de quererle agradar, de colocarlo a Él como el primer lugar, de depender de Él, del temor verdadero tuyo hacia Dios, ahí cuando tú lo muestras, cuando tú lo revelas, Dios te revela la provisión. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros nos la pasamos, escúcheme con respeto, nos la pasamos reclamándole a Dios: Señor, necesito esto, Dios, necesito este carnero, necesito esta provisión, necesito esta plata, pero no le obedecemos a Dios. Pero vivimos de cualquier manera. Pero nos preocupa simpatizar con los demás, agradarle a los demás, pero no agradarle a Dios. Y aquí hay un principio que es tremendo. Hay cosas que te harán llorar, hay cosas que para ti son extremas, pero Dios está probando tu corazón a ver hasta qué punto verdaderamente tú has aprendido a confiar en Dios. Y cuando encuentra una persona que confía en Él, Él se encarga de darte lo que tú necesitas. No es en otro camino. Fue en el camino a Moriah donde vio la provisión. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiera obedecido a medias? Si Abraham se hubiera detenido, si Abraham se hubiera devuelto en ese camino a Moriah esos 3 días. Sencillamente que no hubiera visto el carnero, no hubiera visto la provisión de Dios. ¿Por qué no vemos resultados en nuestra vida? Porque andamos en la mitad del camino. Porque no nos la jugamos con Él. Porque no vamos a cumplirle. Porque ¿qué va a decir mi familiar? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir los demás? Y entonces hacemos más reparo en lo que dicen los demás en lugar de obedecerle a Dios. Y quiero decirles y cierro. Yo les aseguro que si ustedes y yo decidimos obedecerle a Dios a lo máximo, creyéndole a Él, teniendo el temor a Dios, téngalo por seguro que todo lo que tú puedas necesitar en esta tierra, Dios se lo va a suplir, porque Él es Jehová Jireh. Ahora, cuando hablamos de provisión,
No estamos hablando solamente de plata, porque aquí habrá personas que tienen plata. Dice, pastor, a mí la plata en este momento a mí no me interesa. Yo lo que quiero es ser restaurada en mi salud. Porque yo ¿qué hago con tener tanta plata, tantas propiedades? No tengo salud. Jesús lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar qué? Todo en esta tierra, si pierde lo más importante que es su alma. ¿Habrá algo más importante que su alma? Entonces aquí habrán personas que dicen, pastor, yo la verdad no ni siquiera plata, ni siquiera salud. Lo que pasa es que estoy mal con mi familia. O sea, yo me siento muy vacío, yo tengo muchos problemas. Y yo quisiera que Dios restaurara mi hogar, restaurara mi vida, mi familia. Y ese Jehová Jireh no solamente suple, escúcheme, no solamente suple las necesidades materiales, sino que también suple las necesidades físicas, las necesidades emocionales y las necesidades espirituales. Él es poderoso, Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Pero está buscando en este lugar alguien que se atreva a creer. Alguien que diga, Señor, yo quiero ser como ese Abraham en este tiempo. Yo quiero obedecerte al extremo. No me importa lo que yo no me importa de aquí en adelante lo que me digan, lo que me cuestionen, el apodo que me quieran colocar, dígame lo que sea. Pero quiero, Señor, simplemente agradarte a ti, por encima de mis sentimientos, por encima de mi familia, por encima de lo que sea. Yo solamente, Dios, te quiero agradar a ti. ¿Habrá alguien aquí que quiera tomar esa decisión? Ponte sobre tus pies. Dile, Señor, en esta hora quiero darte gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra seguramente que tú has hablado a nuestro corazón. Necesitamos revisar nuestra vida, Dios. Yo creo que hoy es un día para poder aprender de un hombre como Abraham. Con razón, Señor, tú leíste ese título del Padre de la Fe. Con razón, Señor, vemos que después de esta historia, que Abraham tenía posesiones, que Abraham tenía riquezas. A la altura de esta historia de Abraham, era un hombre rico. Pero lo más sorprendente es que el contexto posterior a esto, la Biblia dice de Abraham que era riquísimo. Riquísimo. Porque tú le diste cosas que tal vez ni siquiera se podía imaginar él. Era un hombre que había sido probado y que si fue capaz de sacrificar a su hijo sin ningún reparo, seguramente podía creerle a Dios en cualquier área de su vida. Y tú lo levantaste con un hombre grande y tremendo en esta tierra. También me hace recordar en esta hora a Job, un hombre que perdió todo, un hombre que absolutamente todo estaba en contra. Aún sus amigos, aún su esposa, todo estaba en contra. Pero él fue un hombre temeroso de ti, Señor. Y tú también, al igual que Abraham y cuántos hombres en la Biblia, y que también lo puedes hacer con nosotros porque eres el mismo Dios. Termina la historia de Job diciendo que tú le multiplicaste todo, Señor. Qué lindo, Dios. Quizás alguien esté pasando hoy por momentos duros y difíciles. Y quizás está buscando por todo lado una solución. Y quizás está consultando al uno, al otro, qué hace para salir de ese problema. Y no sé cuál sea tu problema. Pero tal vez Dios te ha traído en esta hora para hablar a tu corazón. Y tal vez a esta altura del mensaje ya tú sabrás cuál es el Isaac que tienes en tu vida. Tú sabrás si realmente Dios es el primer lugar en tu vida. Y lo puedes decir de una forma teórica. Pero es que estamos hablando de un hombre que no solamente lo dijo, sino que lo vivió. Tal vez será la parte que nos falta colocar. Tal vez es la pieza al rompecabezas de tu vida que te falta. Y es obedécele a Dios. Tú tal vez eres el que procrastinas, el que aplaza las cosas. Tal vez es el que obedeces a medias. Tal vez el que pone excusas o quiere negociar con Dios. Tal vez tú eres el que dice, Señor, yo voy a la iglesia, pero tú me bendices. Y Dios dice, más que holocaustos, yo lo que quiero es la obediencia de mis hijos. Hoy diré al Señor, no sé cuál sea tu Isaac. Es una decisión tuya. Yo simplemente te transmito una palabra que Dios ha colocado en mi corazón para ti. Medita un poco. ¿Cuál es ese Isaac? ¿Cuál es esa persona que tú no has querido perdonar? ¿Cuál es ese pecado que tú no has querido soltar? ¿Cuál es ese ídolo que tú has levantado en tu vida? ¿Qué es aquello que le ha quitado el primer lugar a Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú has venido aplazando, postergando, pero que no has tomado decisión?
Porque hoy no. Tomar esa decisión y decir: Señor, aquí estoy delante de ti. Gracias por utilizar la vida de este hombre Abraham para hablar a mi vida. Yo necesito tomar una decisión. Y tenlo por seguro que cuando tú te desprendes de eso, cuando tú demuestras la obediencia completa a Dios, Dios se encargará de suplir tus necesidades. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, busca obedecerle a Dios primeramente. Y todo lo demás, lo que el mundo persigue, donde el mundo sale a correr a buscar, Dios dice a sus hijos: tú no te preocupes por eso, porque yo te lo haré por añadidura. No te afanes por buscar las bendiciones, porque a sus hijos les dice: para ti no es eso, porque para ti las bendiciones te alcanzarán. Tú no tienes que salir a buscar. Dios la tiene para ti. Él tiene un arsenal, Él tiene una bodega, Él tiene una despensa para suplir las necesidades de sus hijos. Dile en esta hora: Señor, yo quiero tomar esa palabra para mí. Y Dios, esto que tú me has dado, ya tus hijos lo tienen. Que el cumplimiento de esta palabra, Señor, se dé como causa, como consecuencia de obedecer tu palabra, Señor. Tú estás buscando hombres y mujeres temerosos de ti. Espero que con esta palabra, Señor, la semilla haya quedado en los corazones y que el resultado de la misma, Señor, sea consecuente. Tú no dejaste a Abraham en obediencia, pero sin provisión. No, tú premiaste la obediencia de Abraham y le supliste, Señor. Le diste una provisión tremenda. Te amo, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.